buenas tardes, chicos, a todas y a todos. Hola, en primer lugar quiero dar las gracias a los profesores del Colegio Santa Quiteria por haberme invitado a daros esta pequeña charla, un poco de historia de lo que ha sido el pueblo desde hace muchos siglos. Estoy muy contento de estar aquí con vosotros y me siento muy a gusto, en primer lugar, de veniros a explicaros un poquito todo lo que a continuación vamos a iros diciendo de lo que ha sido el pueblo de Alpedrete y sobre todo la dehesa municipal de Alpedrete, que tiene muchas cosas y mucha historia. Sus recursos naturales han servido para que a lo largo de muchos siglos muchas personas de este municipio hayan subsistido y hayan podido comer. En primer lugar, los recursos naturales que tenían han sido la caza. Aquí había mucha caza de lo que eran conejos, perdices, jabalíes e incluso osos. Había aquí en los años 1400, del 1400 a 1500. Os lo digo esto porque hay una mención de algunos historiadores en lo que eran los libros de caza del rey de Castilla-La Mancha y de lo que era de toda la zona esa, de que venían aquí a cazar. Y hay mención en unos libros de historia que mencionaba el pueblo de Alpedrete concretamente, mencionaban el pueblo de Alpedrete, en los cuales decía que había mucha abundancia de caza e incluso había osos, algunos osos por esta zona. Yo, si queréis, nos vamos entrando dentro de la dehesa y os voy explicando algunas de las cosas en el recorrido que vamos a hacer. Esta es una pequeña introducción. Muy bien. También había mucho pasto, era un pasto muy rico también, había muchas vacas, ovejas y cabras, que en aquella época existían bastante en los pueblos de la zona y casi todos los habitantes tenían o bien animales o vacas o cabras o ovejas para poder subsistir. Y otra de los recursos naturales que tenía la dehesa era la piedra, que es donde más se conoce el pueblo de Alpedrete. La piedra berroqueña que tenemos en Alpedrete, de la cual en la dehesa hay muchas canteras, no nos va a dar tiempo a visitar, visitaremos alguna y os diré también una demostración de cómo se hacía antiguamente la extracción de piedra de las canteras. Lo tenemos preparado para que luego vosotros podáis verlo, cómo se hacía in situ la extracción de piedra de las canteras. Si queréis empezamos el recorrido. También hay 2 o 3 canteras. Por cierto, en una de ellas, justamente en la columna aquella, he trabajado yo. Yo de pequeño también trabajé la piedra porque era el único medio que teníamos de subsistencia en este municipio, hasta los 18 años. Luego posteriormente ya me dediqué a lo que era la electricidad y estudié para poder cambiar de oficio. Bueno, como os digo, podéis ver las canteras y lógicamente hay bastante, más hacia arriba hay un montón. Lo que sí que os quiero señalar es otra cosa. Aquí desde el año 1240, según la historia, 1240, había población en esta dehesa. ¿Y sabéis a qué se dedicaba? Se dedicaba a hacer el carbón, la llamaban carbonera, el carbón de encina y de roble, que lo suministraban a la corte de Madrid. Aparte de trabajar las canteras, hacían las dos competencias, hacían lo que era suministro de carbón a la corte de Madrid, a los reyes, porque en aquella época se calentaban con carbón de encina, no con calefacción como tenemos hoy de gasoil y de gas y de todas esas cosas. ¿Seguimos? Seguimos. Sí. Mira. Yo ya está bien el Cada vez que la olías. Uy, David, que la has olido. Lo siento. No, bueno, no importa, no, puede ser que no te duela la cabeza, no te duela la cabeza, pero vamos, eso es lo que nos decían nuestros padres. Esta es la flor del dolor de cabeza. Muy bonita. Es preciosa. Pues que luego para no las abuelas ahí. Aparecerá en internet una flor del dolor de cabeza. Esta es la flor que se ha drogado la... 1950 a 1960, no sé exactamente el año que se construyeron. Estaba el alcalde Severino Fernández. Se construyeron por el motivo que os voy a explicar. Antes las señoras tenían que lavar la ropa y las lavaban en charcas hechas por ellas en los arroyos que pasaban por el pueblo. Llegaba el invierno y esas charcas, como fluía mucho agua, se destruían. Y entonces tenían que volver a hacerlas. Bueno, todo eso era un hándicap para las señoras de aquel momento. Tenían que lavar rompiendo el hielo algunos inviernos en las charcas que hacían en los arroyos. Y entonces se decidió, por parte de ese señor alcalde, de hacer unos lavaderos en un sitio donde permanentemente corría el agua, como es el arroyo de la dehesa, que llamamos. Aquí nunca ha faltado el agua, y ahora tendría que estar corriendo. Si tuviera la canalización en las debidas condiciones, se vería correr el agua. Nunca en los años que yo tengo
en este pueblo ha faltado el agua en este lavadero. Será por ese motivo, porque no está la canalización en las debidas condiciones, por lo que ahora no corre. Entonces se decidió aquí, y aquí se venían a partir de ese año las señoras del municipio de Alpedrete a lavar la ropa. Y yo me acuerdo que venían los lunes y los viernes, venían 2 veces en semana. Y esto era un sistema de convivencia de las personas del municipio de Alpedrete, porque aquí se juntaban a veces 30 y 40 señoras a lavar la ropa. Y los niños que estábamos en el colegio, pues para nosotros era un día de fiesta, porque aquí nos juntábamos casi todos como vosotros ahora, y aquí estábamos con nuestras madres lavando ellas la ropa y nosotros jugando. Y para nosotros era, pues fíjate, disfrutar de algo pues inusual, los lunes y los viernes, que era cuando se venía. Se lavaban más en días distintos, lógicamente, pero siempre venían esos días, más a menudo venían esos días, aunque se vinieran todos los días de la semana. Y esa es un poco la historia de estos lavaderos. Lo que os he comentado antes, a lo largo de este arroyo hacia arriba, están lo que son las carboneras. Antes se ponían las carboneras del carbón de encina y de roble, precisamente al lado de los arroyos, por si había cualquier incendio, poderlo apagar inmediatamente. Entonces aquí, si nos diera tiempo, hoy os enseñaría mucho todavía de los resquicios que hay de las carboneras que había en aquella época, años 1400, 1500, a lo largo de todos esos siglos ha existido carboneras hasta 1780, la Segunda República. A partir de ahí empezaron a desaparecer. Hubo ya otras tecnologías donde ya las carboneras no se suministraban tanto a lo que era la corte de Madrid. Todo eso desde el año 1200 y pico, que se conoce a través de la historia, todo eso ha existido aquí en la dehesa del municipio de Alpedrete. ¿Alguna pregunta tenéis que hacerme? ¿Cómo era el carbón? Cuando se han dicho carboneras, ¿cómo era el carbón? Carbón de encina, ¿no lo habéis conocido? No habéis conocido. Carbón. Esto, el carbón de encina, esta es la encina. El carbón de las barbacoas que utilizan vuestros papás. Exactamente. Eso, pues esto se hace con estas encinas. Cuando hacían la entresaca y la poda de las encinas, el rey les daba permiso para hacer todo eso 2 veces al año. Entonces, como hay mucha encina y había mucha más antes, porque ahora se ve, antes había mucha más encina en la dehesa. Entonces hacían las podas y las entresacas y hacían los carbones de encina y de roble. Y eso se transportaba todo a la corte de Madrid. ¿Cuántas horas trabajabais más o menos en el carbón de roble y de encina? No lo sé, ahora ya no lo sé, hijo. Yo eso ya me figuro que la gente, porque la gente vivía dentro de la dehesa. En una parte tenía las chozas, que por eso quería otro día, si tenemos tiempo, os lo enseño más detenidamente. En una parte tenía unos chozos donde tenía los animales que le servían de carga, y en otra había otras chozas donde pernotaban la gente que hacía el carbón aquí. Y en otra se ve lo que era la carbonera. Estaba a separación de donde estaba la pernotación de las chabolas que tenían de las chozas. Donde estaba la carbonera habría unos 30-35 metros. Esas chozas se ponían siempre al resguardo del norte, de los aires del norte. Por ejemplo, aquí, en uno de estos montículos así, pues al lado del montículo, que está al resguardo del norte, se ponían las chozas donde habitaban la gente que estaban trabajando haciendo el carbón. Complemento también porque trabajaban la piedra. Trabajaban cuando había el carbón, y cuando había piedra, trabajaban la piedra. Y respecto a las horas, antes no se trabajaba, trabajaba como ahora, 8 horas. No. Por la mañana te levantabas y ibas a trabajar al campo. Parabas un poquito para comer, hacías un pequeño descanso y hasta que anochecía. Y al día siguiente igual. O sea, la forma de trabajo ha variado mucho. Y las comodidades ya veis cuáles son. Porque ahora para lavar se aprieta un botón, sabiendo cuál es, y ya está. Ahí lo veréis. ¿No habéis visto nunca ningún lavadero? Sí.